Hoy recibe esta ofrenda como ofrenda de gratitud, Señor, por lo que tú nos has dado a cada uno de nosotros, por lo que tú nos has bendecido, Señor, a cada uno de nosotros. Que crees en la vida de todos mis hermanos que están conectados a través de este medio de sus casas, Señor. Yo te pido con todo mi corazón que bendiga sus vidas, que tu Espíritu Santo hoy visite sus hogares y mande una hermosa bendición para cada uno de ellos, Señor, en este tiempo, Señor. Yo te pido que ninguno de mis hermanos hoy, Señor, deje de ser bendecido, que todos hoy, Señor, puedan sentir tu presencia hermosa, tu presencia maravillosa, Señor. Hoy, Señor, te pido con todo mi corazón, Señor, que podamos entender que el Dios que nosotros alabamos es un Dios grande y poderoso, es un Dios que tiene todo bajo sus pies, que no hay nada que esté sobre ti, Señor. No, Señor, no hay nada que esté sobre ti. Tú tienes todo bajo tus pies, todo bajo control, Señor. Hoy, Señor, ese Dios hermoso y maravilloso es a quien le estamos dando la gloria hoy en este tiempo, la honra, la adoración, la exaltación. Te doy gracias con todo mi corazón, Padre Celestial. Y te pido, Señor, que hoy, Señor, sigas bendiciendo nuestras vidas, Señor. Y te pido que hoy también, Señor, use la vida de nuestro hermano pastor, a través, Señor, de la enseñanza del día de hoy. Que Él sea usado, Señor. Que tu Espíritu Santo lo use, Señor. Yo, Señor, que pueda compartirnos lo que tú, Señor, has preparado para cada uno de nosotros. Y que también, Señor, podamos entender tu palabra, podamos comprenderla, entenderla. Y que hoy esa palabra que vamos a recibir a través de la vida de nuestro hermano pastor es una palabra de bendición para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, me da mucho gusto estar ya aquí con nosotros. Déjeme decirle que tendremos algunos problemas técnicos. Seguramente usted que está en casa, desde casa, batalló con esto, no nos escuchaba. Aquí nos dimos cuenta, créanme que nos dimos cuenta. Estamos tratando de realizarlo, tenemos que hacer ahorita una modificación para poder volver a hacerlo de otra manera. Así es que le invito a un coro llamado Amor tan grande. Y aunque aquí ya lo cantamos, usted no lo podía escuchar, usted no lo estuvo escuchando. Así que le pido que nuevamente cantemos esta alabanza. Amor tan grande, profundo y sublime es el amor de nuestro Dios. Y es cierto, el amor de nuestro Dios es muy grande. El amor de nuestro Dios es absoluto, es completo, lo llena todo. Así es que, ¿por qué no va conmigo? Y en este momento, en un tiempo de adoración, ¿no? Nada más estoy esperando a que me avisen que ya se escucha, que ya nos están oyendo bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces cantemos todos juntos Amor tan grande. Adelante, hermanos. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al grande amor de mi Creador. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, mi Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay, no hay otro Dios como tú, no lo hay. Él solo nos sana, nos protege y nos guarda de todos los males existen aquí.
Por eso cantamos con toda el alma, pues nos ha dado en Jesús dulce calma. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, mi Dios de amor, y no hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay, no hay otro Dios como tú, no lo hay. Dile Dios de amor, Dios de amor. Solo eres tú, mi Dios de amor, no hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay, no hay otro Dios como tú, no lo hay, no hay otro Dios, no hay otro Dios como tú. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Aleluya, gloria sea a nuestro Dios. Y es el tiempo de escuchar la palabra del Señor, hermano. Estemos atentos a lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Gracias, 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 hermanos. Yo espero que usted haya tenido tiempo también de cantar ahí desde su casa. Gracias, gracias por cada uno de ustedes que están conectados. Yo veo que hay personas conectadas. Y sí es cierto, gracias a Dios por su amor incomparable, su amor que no tiene límites, su amor que es absoluto y eterno. Gracias a Dios por esto. A todos los que están en casa, bienvenidos. Nos da mucho gusto verlos por ahí que están en sus hogares. Déjeme decirle que en México, aquí en la Ciudad de México, la gobernadora Claudia Sheinbaum dijo que el miércoles o jueves se vuelven a abrir las iglesias. Eso significaría que probablemente empezaríamos a tener algún tipo de reunión. Obviamente no al 100%, no al 100%, máximo un 30%, eso es lo que dicen las autoridades y nosotros tenemos que ser obedientes. Quizá nosotros pensemos en tener 2 reuniones y hasta 3 reuniones en un solo día, porque vamos a respetar las disposiciones. Más o menos estamos planeando, si usted pudiera ver ahora, las sillas acomodadas nos van a dar unas 25 personas, 30 máximo, para poder estar acomodados. ¿Eso qué significa? Que solamente podrán venir 30 personas con todas las medidas de seguridad. Recuerde que no podrán venir ni los adultos mayores ni los niños. Una persona que tenga algún síntoma o se sienta mal algo, también le diremos que por favor no venga, por salud de todos los congregantes y por responsabilidad cristiana. Muy bien, pero mientras tanto, los que estamos aquí, usted que está en su casa, les saludo en el amor del Señor. Me da mucho gusto poderlo ver, que podernos saludar nuevamente, y quiero invitarle, por favor, si pudiéramos ir a la Escritura, a Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versos del 18 al 25. Primera de Corintios, capítulo 1, versos al 25. Yo había hecho una presentación en PowerPoint que no te mandé, Marvin. Discúlpame. Hasta ahorita me di cuenta que no te la envié. Entonces, porque yo quería que usted la viera, la fuera viendo ahí en la pantalla. Pero bueno, no se preocupe. De todas maneras podemos avanzar de esta manera y ver lo que la Biblia tiene para cada uno de nosotros. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 18 al 25. Les recuerdo que estamos viendo durante este tiempo las cartas paulinas, y bueno, ya llevamos otra vez, yo lo he dicho domingo a domingo, pero como hay personas nuevas que se conectan, lo repito nuevamente. Estamos viendo domingo a domingo desde hace ya 2 años, o 3 años, empezamos a ver el libro de los Hechos, ya terminamos el libro de los Hechos, después ya vimos Gálatas,
que fue la última, y antes de Gálatas vimos Tesalonicenses. Nosotros estamos viendo las cartas paulinas en el orden en que fueron escritas, no en el orden en el que están en la Biblia. Lo he explicado varias veces, Pablo, la forma en la que están acomodadas en la Biblia no es la forma en la que Pablo las escribió cronológicamente. Cronológicamente tienen otro acomodo. Entonces usted me dirá, ¿y por qué están acomodados así en la Biblia? Bueno, pues están acomodados así en la Biblia porque cuando se armó el canon y se estructuró, se dividió en dos partes: la parte de las cartas para las iglesias y las cartas para las cartas personales. Y luego, después de esa separación, se hizo otra separación que era por volumen o por tamaño. Y entonces se acomodaron las cartas para las iglesias por tamaño. Entonces empezaron Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, así como lo conocemos. Pero eso hizo que se desacomodaran cronológicamente. ¿Y por qué esto es importante verlas cronológicamente? Porque cronológicamente podemos ir viendo también cómo en el ministerio de Pablo fue creciendo, fue tomando madurez y fue tomando mejores definiciones cada vez en asuntos teológicos. Entonces, ahorita ya estamos en la tercera carta que escribió Pablo cronológicamente. Ya pasamos de Tesalonicenses, la primera y la segunda carta a Tesalonicenses, ya pasamos Gálatas y después estamos ahorita en Corintios y lo vemos por primera y segunda, entonces ya llevamos 4 cartas, estamos en la cuarta carta que escribió Pablo a las iglesias y esta la escribió a Corinto. Llevamos 3 semanas, me parece, en el capítulo número 1 y todavía nos falta un poquito ahí. Entonces hoy vamos a ver 1 Corintios capítulo 1, verso del 18 al 25. Si usted ya lo encontró, yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Si usted lo tiene en otra versión, Reina Valera, NBI, lenguaje actual, adelante, siga conmigo. 1 Corintios capítulo 1 del 18 al 25. En mi Biblia tiene como título La sabiduría de Dios. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Así arranca el verso 18. Pero quiero pedirle algo. Yo voy a ir leyendo y si usted tiene una pluma a su lado, y le animo a que la tenga, por favor, cada vez que yo vaya leyendo y usted encuentre una palabra que tenga que ver con sabiduría o derivaciones de la palabra sabiduría, subráyela. ¿Sale? Vamos a ver cuántas veces aparece la palabra sabiduría o alguna derivación de la palabra sabiduría. ¿Correcto? Yo encontré 9. Espero que usted las encuentre conmigo. Yo voy a ir leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente y avanzaremos. Muy bien. Entonces usted tiene una tarea conmigo: ir siguiendo el pasaje, pero ir subrayando donde encuentre la palabra sabiduría o alguna derivación de la palabra sabiduría. ¿Correcto? Muy bien. Empiezo. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios, allá llevamos 2, y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Vamos bien? ¿Sí lo está encontrando? ¿Sí ha señalado los pasajes de sabiduría? Ok. Voy más adelante, el verso 25. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Del 18 al 25. ¿Cuántas veces encontramos, ahí los que están en internet, si me quieren decir cuántas veces encontraron la palabra sabiduría o derivación de sabios? Yo le diré que aquí lo tengo subrayado y tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Alguien encontró más? ¿Aparecieron más? 8, 9. ¿Coincidimos en 9?
¿Sí coincidimos en 9? Perfecto. Entonces, si yo me encuentro que en esta porción, los que están en Facebook, si me quieren poner ahí cuántas veces se encontraron ustedes, yo aquí los estoy viendo y voy a poder darme cuenta de lo que usted me va poniendo. 9 veces aparece la palabra sabiduría o su derivación de sabio en esta porción de 7 versos. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje de lo que está hablando? ¿Cuál es la importancia? Si yo tengo que buscar de qué vamos a compartir, de qué tenemos que compartir, definitivamente estamos hablando de 2 conceptos. Si usted observó, está ahí puesta la sabiduría de Dios, pero también está puesta en contraste la sabiduría de los hombres. De eso nos vamos a enfocar el día de hoy. Y para eso déjeme decirle que existen los sabios según ellos mismos. Los que son sabios según ellos mismos, a los cuales la Biblia llama necios. Y ahorita le voy a dar los pasajes. Aquel que se siente sabio por sí mismo, la Biblia le dice necio. Ahora, existen los sabios según los demás. Es decir, los demás reconocen la sabiduría de una persona y a esos la Biblia hasta los alaba. Existen los sabios según los conocimientos, de los cuales la Biblia dice que todos sus conocimientos un día se perderán cuando ellos se mueran. Existen los sabios según Dios, a los cuales los hombres llaman locos y la Biblia les llama nacidos de nuevo. Y esta última es la sabiduría verdadera y real, porque esa sabiduría es la que durará para siempre en el cielo. Para ser sabios según el cielo, tenemos que ser locos para este suelo. Y otra vez lo repito, si tú quieres ser sabio según el cielo, tienes que ser loco para este mundo. Si a usted cuando comparte o le dicen algo, le dicen, es que ya estás un poco medio loco, diga gloria a Dios, porque entonces mi sabiduría ya no se está basando en la sabiduría humana. La Biblia lo dice aquí en 1 Corintios que para ellos es locura. Para ellos es locura y es cierto. En este sermón que vamos a arrancar, vamos a hablar de sabiduría humana contra la sabiduría divina. Y para eso tengo que irme a un pasaje. Por favor, vaya en su Biblia, Proverbios capítulo 2, verso 6. Proverbios capítulo 2, verso 6, dice así, porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahí hay 3 palabras, sabiduría, conocimiento e inteligencia. Y déjeme aclararle una cosa, no es lo mismo. Hay personas que piensan que una persona inteligente es sabia, una persona que tiene muchos conocimientos es sabio, pero definitivamente no es lo mismo, eso es un error. La sabiduría, el conocimiento y la inteligencia son 3 cosas diferentes. Déjeme explicarlo así. La sabiduría es la facultad para actuar con sensatez, con prudencia y con acierto. La sabiduría es el conjunto de conocimientos aplicados oportunamente en el momento decisivo y de manera correcta. Hay personas que saben hacer cosas. Imagínense que usted toma de repente un curso de conocimiento de principios básicos de supervivencia, ¿no? Usted sabe hacer eso con el RP, no sé qué, ¿no? Respiración, ¿no? Resucitación. Y usted lo sabe, pero cuando está viviendo una situación hasta se le olvida, ¿no le ha pasado? Pero si yo lo sabía hacer, pero en ese momento ni me acordaba cómo era. Porque aunque tenemos el conocimiento, a veces nos falta la sabiduría para poderlos aplicar en el momento correcto. Pues bien, la sabiduría tiene entonces la facultad para actuar con sensatez, con prudencia y con acierto. Es el conjunto de conocimientos amplios aplicados oportunamente y en el momento decisivo. Es la aplicación correcta de la inteligencia, la cual usa el conocimiento para diferenciar, para elegir y para distinguir entre varias cosas distintas. Ahora, este sermón entonces va dirigido al corazón, pero también va dirigido al intelecto. Y esto es muy interesante, es un reto, porque el sermón de hoy va para gente pensante. Esa gente que dice, no, a mí no me duermen tan fácil, a mí no me doren la píldora, aquí yo voy a hacer lo que yo creo. ¿Me explico? A mí necesito que las cosas captarlas de tal manera que pueda comprenderlas. Muy bien, hagamos una ampliación de la pantalla, yo creo que es más fácil, porque si no, no me voy a poder estar quieto. Déjeme decir algo. En aquellos tiempos los griegos eran muy aficionados a hablar de filosofía. ¿Saben lo que significa filosofía? Lo vimos en la universidad, en la prepa, ¿no? Nos lo han dicho una y otra vez, ¿no? ¿Qué es la filosofía? Es el amor a la sabiduría.
Así dice, es el amor a la sabiduría. Y los griegos eran filósofos, ellos amaban la sabiduría. Para ellos eso era lo más importante que existía. Todo lo demás estaba por debajo de amar la sabiduría. Todo lo que creían estaba limitado a dos cosas: a su conocimiento y a la comprensión que ellos tenían sobre Dios, sobre su naturaleza, sobre sus conocimientos y sobre la razón humana. Sin embargo, déjeme decirle una realidad. Cuando se tiene una norma, cuando no se tiene una norma absoluta, ¿qué se tiene? Una norma relativa. ¿Y qué es una norma relativa? Lo contrario a una norma absoluta. La norma absoluta es sí, no, correcto o incorrecto. Pero cuando yo tengo una norma relativa, empiezo con el sí pero no, pero el no pero sí, pero según quién, ¿no? El relativista llega a pensar, bueno, está bien, ¿según quién? ¿Según yo? Es que yo pienso, sí, ¿no? Conoce gente que te dicen, bueno, para ti está mal, pero para mí no está tan mal. Pues yo no lo veo tan malo eso que estás diciendo. Yo no lo veo tan bueno eso que estás diciendo. Entonces empieza la relatividad. Cuando no se tiene una norma absoluta sobre la verdad, las ideas sobre el bien y las ideas sobre el mal estarán basadas solamente en opiniones humanas. Los de Corinto es algo muy particular, porque ellos, aunque habían aceptado ya a Cristo en su corazón, habían aceptado la obra redentora de Cristo, constantemente querían añadir sabiduría humana a lo que Dios había hecho por ellos. Es decir, ellos combinaban un poco la redención de Cristo y un poco su influencia que tenían con este mundo, la sabiduría humana, y le querían poner de una de otra. Por eso Pablo empieza a escribir y va a tener que definirle. Recuerden que Corinto es una carta donde Pablo está haciendo correcciones, está corrigiendo a la iglesia. Y una de las cosas que va a tener que corregirles es el cuidado. A ver, no puedes estar combinando la sabiduría divina con la sabiduría humana y pensar que es lo mismo. O no puedes querer añadirle a la sabiduría divina tu sabiduría humana, porque no funciona así. El cristiano no necesita la sabiduría humana para creer. Pues en muchos casos, la sabiduría humana va a resultar engañosa y puede llevar a la gente a creer o a pensar que es hasta locura creer en Dios. Qué loco, ¿no? ¿Ya te volviste cristiano? No, hombre, qué loco estás. Hay gente que piensa de esa manera porque no entienden lo que está pasando. Colosenses, vayan a Colosenses capítulo 2, en el verso número 8, dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Si me pudieran poner menos sonido de allá para acá, por favor. Casi bajarle, no hay problema. Ok, ahí está, mucho mejor, gracias. Ahora, en los tiempos que estamos viviendo, donde un virus que no vemos ha puesto en jaque a todo el mundo, muchos están tratando continuamente, ahorita, en este tiempo, mucha gente está tratando de entender por sí mismo qué es la vida. Está tratando de entender de dónde viene. Están tratando de entender a dónde va, qué significa. ¿La vida tiene un significado? ¿Qué significa? ¿Qué puedo hacer con mi vida? Lo triste o lo preocupante es que también muchos cristianos están buscando sus respuestas y lo están buscando en los valores, en los significados y guías que está ofreciendo el mundo. Y se están olvidando de los valores, principios y significados que Dios tiene en las Escrituras. Así que este sermón de hoy nos cae muy oportunamente. Si nosotros vemos ahí en 1 Corintios, en el capítulo 1, pero en el verso 7, vamos a notar que Pablo ya había escrito algo sobre esto. Pablo escribió en el verso número 7, pues no me vio Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y eso es muy interesante. ¿Qué es la sabiduría de palabras? Está hablando de no querer usar mis propios razonamientos, mi propio intelecto y usar mis propias palabras para querer hablarles del evangelio. Tenemos que ir a predicar basados con la sabiduría de Dios. La palabra de Dios es la única verdadera sabiduría y es toda la sabiduría que usted y que yo necesitamos para conocer a Dios. Dios la reveló a nosotros y por lo tanto es lo que Dios sabe que quiere que puede ayudarnos y por lo tanto es lo que quiere que tengamos y que necesitamos para nuestro día a día. Desde el principio de los tiempos vamos a ver cómo Adán y Eva hicieron gala de su sabiduría humana, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Van a observar estos conceptos, van a hacer esto, por favor, no tomen de este árbol. ¿Y qué hicieron?
Usaron su sabiduría humana, y el resultado todos lo sabemos. ¿Qué pasó? Terminaron fuera del huerto. ¿Sabe una cosa? Poner primero la sabiduría humana antes que la sabiduría divina no se detuvo con Adán y Eva. Este problema ha continuado generación tras generación, siglo tras siglo, hasta llegar a nuestros días. Y en nuestros días seguimos viendo el mismo problema. Hoy en este tiempo, en este siglo, los racionalistas, los eruditos, los que se la dan como de más estudiosos, ¿no? Es padre encontrarse a chavos universitarios que apenas leyeron un libro y ya se sienten filósofos, ¿no? Apenas leyeron medio entendieron una teoría y ya creen que eso es todo en la vida. Pero ha puesto a pensar cuán constantemente nuestra racionalidad humana está limitada. ¿Y qué tan racionales podemos ser cuando no vamos más allá a encontrar los principios reales? Si usted revisa la sabiduría humana, mucho está basado en teorías. Mucho está basado en conceptos de fuera hacia adentro. Y déjeme decirle, cuando hablamos de la mente, las emociones y el espíritu, podría levantarse un psicólogo y decir, sí, yo podría decirles cómo tratar eso. Y mucha gente tiene problemas, los matrimonios tienen problemas, la persona tiene problemas, el joven tiene problemas, el papá tiene problemas, el hijo tiene problemas y dicen vamos con un psicólogo. Hay que llevarlo con el psicólogo. No, tenemos problemas como pareja, pues entonces vamos a tomar terapias de pareja y van con el psicólogo porque piensan que allí van a encontrar una solución. Déjenme aclararle algo. El hombre mira por medio de la razón y del entendimiento humano. Pero todo está basado en teorías. Debemos saber que nunca la psicología, por su propia naturaleza, podría haber descubierto y comprendido algo que está en el alma de las personas, que se llama el pecado. El pecado es una transgresión contra Dios. Y créame que la solución no está en la sabiduría humana. Usted puede ayudarle a una persona a mejorar su conducta, a decirle cómo reaccionar ante una situación, pero no le va a poder decir cómo, a través del razonamiento humano, la sabiduría humana, liberarse de su pecado. Porque eso no se resuelve con sabiduría humana. Para eso se requiere la sabiduría divina, la sabiduría que proviene de Dios, para que comprendamos todo lo que Él nos ha concedido. Y dentro de todo lo que Él nos ha concedido la oportunidad de ser salvados mediante Cristo. Ahora bien, Cristo no solo puede eliminar los sentimientos de culpa, también puede cancelar la culpa misma. Y eso es muy interesante porque mire, cuando vamos con un psicólogo, con un terapeuta y tenemos problemas en una relación, déjenme hablar de los matrimonios, vamos a pedir ayuda y lo que hacen es que nos dicen, a ver, ¿cuál es su problema? ¿En qué se pelean ustedes? No, pues sí, a ver, ¿quién es el culpable? No, pues ella es la culpable. Y si llega uno en la primera vez y dice, no, pues la culpable es ella. ¿Y ella qué dice? No, pues la verdad el culpable es él. Y luego el terapeuta dice, no, los culpables son los dos. ¿No? Y entonces están en ese dilema, dándole vueltas. Hasta que llega un momento donde dicen, no, bueno, vamos a ubicar por qué es así. Y empiezas, no, pues es que yo hace 400 años, cuando me acuerdo el día que la conocí, llevaba un vestido rojo y yo quería que fuera con un vestido azul y eso no se le perdonó durante muchos años, ¿no? Y entonces, desde ese día me encargó de decirle que ella no cumplió con mis expectativas y la mujer lo aceptó y entonces va por la vida teniendo sentimientos de culpa. O el hombre puede ser a la inversa. Y el psicólogo va y te dice, ok, mira, los sentimientos de culpa se manejan por aquí o por allá. Pero ¿sabe una cosa? En Cristo, en la sabiduría divina, Cristo no solamente ve los sentimientos de culpa. Cristo sabe que tiene sentimientos de culpa, pero también te va a dar la oportunidad de ser libre de esos sentimientos de culpa. Te va a quitar, de hecho, la culpa. Y de hecho te va a dar la oportunidad de quitarte tu pecado. Y eso no lo puede hacer la sabiduría humana. Seamos directos y vamos a hablar directo. Cuando el hombre trata por sí mismo de mejorar o determinar cómo es Dios, regularmente va a terminar haciendo un Dios a su propia imagen. Porque si nosotros queremos entender a Dios usando nuestra propia sabiduría humana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo nosotros mismos, solamente que con menos errores. Es más, vamos a definir quizás hasta las cosas como nos hubieran gustado que fueran. Porque así somos, porque nuestra mentalidad está muy limitada.
Hasta para comprender a Dios necesitamos la sabiduría divina, para no verlo conforme a nosotros mismos. ¿Usted de dónde cree que surgieron los sistemas legalistas? ¿De la sabiduría divina? Los sistemas legalistas surgieron de la sabiduría humana, de que el hombre se permitió empezar a meter sus propias ideas en la comprensión de Dios mismo hasta convertirse en el hombre, en hacer la figura de Dios a como Él quiere. Y entonces le dieron muchas razones humanas, crearon muchos conceptos y muchas ideas que se alejan del principio real de lo que es Dios. Y tristemente vemos cristianos teniendo un Dios a su propia imagen. Y tristemente, un Dios para su propia satisfacción. ¿Creen que Dios está a su disposición? ¿Creen que Dios está hecho para que nos cumpla todos nuestros caprichos, todos nuestros deseos? Ahora que estamos en tiempos de pandemia, claro que hay enfermos entre nosotros y debilitados. ¿Y qué debemos hacer? Orar, por supuesto, y pedirle al Señor, ten misericordia de nosotros. Y si quieres, Señor, sánanos. La pregunta es, ¿y si no nos sanara, entonces qué pasó? ¿Cómo responderemos a eso? Hay cristianos que oraron y su familiar, la voluntad de Dios fue que no esté con nosotros. ¿Y entonces qué pasó? ¿Dios ya no es Dios? Dios es Dios. Dios es Dios. El tema es que muchos de nosotros hemos creído que Dios está para ser Dios y concedernos todo lo que nosotros queremos. Y decimos, Señor, oremos para que se cumpla la voluntad de Dios. La pregunta, ¿oramos para que se cumpla la voluntad de Dios? Pensemos un poco más allá, ¿no acaso siempre se cumple la voluntad de Dios? ¿Por qué orar? Porque se cumpla la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios siempre se cumple, lo que debemos pedirle a Dios es, Señor, ayúdame a mí a aceptar tu voluntad, sea cual sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó. Y sea el nombre del Señor bendecido. Job, para poder llegar a eso, necesitó vivir una transformación en su mente, una renovación de su mente para entender que la sabiduría humana no le servía, que él necesitaba la sabiduría divina, y en la sabiduría divina que él recibió, él pudo entender: vivo o muerto, glorifico al Señor. Ahora, déjeme decirle algo. Para muchos esto que estoy diciendo puede sonar ridículo, hasta ofensivo, pero no me preocupa, porque si usted va al verso número 18 de 1 Corintios 1, ahí dice que el mensaje de la cruz es una ridiculez, es una locura para los que van rumbo a la destrucción. ¿Así dice o no? Pero mire lo que dice después, pero nosotros, y el pero nosotros, ¿qué está separando? Está separando otro grupo, ¿no? O sea, unos son a los que les parece locura, pero nosotros, es decir, pero hay otro grupo que vamos camino a la salvación y sabemos que el mensaje de la cruz es el poder mismo de Dios. Dos formas de ver la cruz, uno como locura y otro como poder de Dios para salvación. La pregunta es, ¿cómo ves ahora tú mismo la cruz? La sabiduría humana es locura si piensas que te alcanzará para salvarte. Yo diría eso. Si tú crees que tu sabiduría humana te va a alcanzar para salvarte, entonces sí, verdaderamente estás loco. Porque nadie en su sabiduría humana puede salvarse. Nosotros necesitamos la sabiduría divina, que es la que nos revela el poder de la cruz y es suficiente para salvar a cualquier hombre, por muy pecador que sea. La cruz aplasta el pecado del hombre y va a machacar también su orgullo. Y esa es la parte que no nos gusta. Acepto que la cruz me dé la salvación, pero ¿por qué tiene que machacar mi orgullo? ¿Por qué tiene que llevarme a decir, no, yo no soy nada? ¿Por qué? Si sí soy, yo he estudiado, es que yo no soy nada. ¿Por qué? Si fui a la universidad, yo no soy nada. ¿Pero por qué? Si tengo un posgrado. ¿Por qué? Pero si tengo un buen trabajo. ¿Pero por qué? Si me... No, ¿sabe una cosa? El mensaje de la cruz va a aplastar el pecado del hombre, va a machacar también su orgullo. Pero ojo, hermano, le va a ofrecer la liberación de su pecado y la liberación de su orgullo. Al seguir su propia sabiduría, ¿sabe una cosa? Romanos capítulo 1, verso 25. Dice que cuando el hombre sigue su propia sabiduría, el hombre está cambiando la verdad de Dios por una mentira. Va a terminar adorando a la criatura en vez de a su creador. ¿Y sabe una cosa? Eso es cierto. ¿Qué prefiere usted, la sabiduría humana o la sabiduría divina? Tiene que pensarlo.
Mire, muy sencillo. Déjeme poner un ejemplo a nivel de cancha, Si se me descompone mi auto, si necesito arreglar mi auto, ¿a quién debo buscar? Yo voy a buscar al mejor mecánico que pueda pagar con el dinero que tenga. ¿Sí o no? O usted va a buscar a cualquiera, no importa. No, hombre, pues es mi auto, ¿no? Buscaré la mejor solución que pueda encontrar con el dinero con el que me alcance. Si necesito una intervención quirúrgica, alguno de mis hermanos que ahora mismo están esperando tiempos para una intervención quirúrgica, ¿con quién se van a intervenir? ¿Con cualquier médico o con el que ustedes consideran que es el mejor cirujano en esa área? ¿Usted cuál buscaría? Pues el mejor cirujano, ¿no? Bueno, si usted necesita una buena educación, usted que tiene hijos, que tiene chicos en la prepa, en la secundaria, en la universidad, quiere que sus hijos tengan la mejor educación, ¿qué va a hacer? No importa, vete a cualquier universidad, no importa. No, pues vamos a ver qué quieres estudiar y vamos a ver qué universidad nos ofrece la mejor alternativa para ti, de acuerdo a nuestras posibilidades. Pero ojo, hermanos. Si lo que queremos son respuestas acerca de la vida, respuestas acerca de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí, sobre qué es lo bueno y qué es lo malo, para eso el conocimiento humano no puede ayudarnos, no nos puede ayudar. Si queremos conocer cuál es el significado y el propósito último de la vida humana y la fuente de la felicidad, la fuente del gozo, la fuente de la realización, la fuente de la paz, entonces tenemos que buscar más allá de las mejores mentes humanas que puedas descubrir. Tienes que ir a un punto donde te des cuenta que la sabiduría de Dios es superior a cualquier sabiduría humana. Y aunque para muchos es locura, la palabra de la cruz, dice la Biblia, es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Esto que les estoy diciendo, le digo algo, para los griegos de aquella época, les volaba los sesos. Les volaba los sesos. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? El griego decía, a ver, Pablo, queremos escucharte. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo fue ahí a Atenas? ¿No? Dice que estaba en Atenas. Le dijeron, oye, pues queremos escucharte. ¿Traes un Dios nuevo? Sí, pues queremos escucharte. Pues porque nosotros somos ávidos de conocimiento, nos gusta aprender, nos gusta la sabiduría. A ver, dinos, ¿qué tienes que decirnos, Pablo? Y entonces Pablo empezó a contarles y ellos lo estaban oyendo. Y estaban diciendo, ok, muy bien. Pero cuando Pablo les empieza a contar todo lo que lleva el mensaje de la cruz, ellos no aguantaron, le botaron. ¿Sabes que ya te volviste loco? Le dijeron, ya te volviste loco, Pablo, ahí nos vemos, cuídate mucho, ahí otro día te escuchamos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque para ellos, como para muchos que están allá afuera, es una locura pensar en un Dios que tomó la forma humana voluntariamente. ¿Cómo? Un Dios en el reino de Dios, en el cielo, en la eternidad, voluntariamente despojándose de toda su divinidad para ser humano como cualquiera de nosotros, lleno de defectos porque así piensa el hombre, ¿no? Pues los hombres estamos llenos de defectos. ¿Sabe una cosa? Dios envió a su Hijo Jesucristo y la Biblia dice que Jesús jamás cometió pecado. Nos vino a enseñar una norma que sí se podía, que desde la creación de Adán sí se podía haber vivido de una manera distinta. Pero el hombre usa su sabiduría y eso lo lleva a cometer errores, fallas y transgresiones contra Dios. Bueno, un Dios que toma forma voluntariamente humana, que fue crucificado, que se sacrifica por los que Él creó, que se muere por los que Él creó y luego que resucita con el fin de darles una oportunidad para que esos hombres que le mataron ahora tengan una oportunidad de entrar al cielo. Decían los griegos, eso es una locura. Eso es una locura. Hoy hay muchas personas que eso les parece una locura. Y te preguntan, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y piensan que les vas a dar una receta de cocina. O tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Hay gente que llegó a la iglesia, recibió el mensaje de la salvación, pero después fueron a sus conceptos legalistas y ahora están buscando todos los días cómo asegurar, seguirse ganando la salvación. Y eso es una locura. Porque sabe una cosa, el mensaje de la cruz es más que suficiente. Ahora, ¿sabe cuál es el mensaje de la cruz? El mensaje de la cruz lo que incluye es todo el mensaje y la obra del evangelio. Es todo el plan y la provisión de Dios para la redención del hombre. Es la obra de Cristo en la cruz. Es la culminación de la palabra, el cumplimiento de las promesas de Dios. Es rechazar al mundo para vivir una vida nueva en Cristo. Eso es el mensaje de la cruz. Y eso para muchos puede ser locura, pero para los que creen es poder de Dios para salvación. Lo triste, y te lo tengo que decir, es que rechazar la cruz
es rechazar la revelación de este plan. Rechazar la cruz es rechazar toda la provisión de Dios para los hombres. Rechazar la cruz es rechazar la sabiduría humana, la sabiduría divina, prefiriendo la sabiduría humana. Rechazar la cruz te lleva a que no tengas perdón. Mira, hermano, siendo honestos, la sabiduría humana no puede comprender toda la sabiduría de Dios. Mucho menos va a poder comprender la cruz de Cristo si es que el Espíritu Santo no lo guía a esa verdad. Déjeme mostrarle un ejemplo tal como está en la Biblia. Y déjeme mostrarle, por ejemplo, el ejemplo de Pedro. Agarremos a Pedro, el apóstol Pedro. Mire, le voy a demostrar cómo Pedro, aunque era un discípulo de Jesús, él no entendía el mensaje de la cruz. ¿Quiere que lo veamos? Vemos el ejemplo de Pedro, cómo Pedro, aún estando con Jesús, no entendía el mensaje de la cruz. Va, primer pasaje, vaya usted por favor a Mateo capítulo 16, verso 22. Ahí Jesús les va a anunciar que Él va a tener que morir en una cruz, Él va a morir por ellos. Y Pedro le dice, no, Señor, ten compasión de ti mismo. ¿Ya lo vio? Mateo capítulo 16, verso 22. Mateo capítulo 16, verso 22. Déjeme ir a mi Biblia también para leérselo porque algunos me están viendo aquí con cara de, a ver si es cierto. Mateo 16, verso 22 dice, a partir de entonces, verso 21, a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Verso 22, y entonces ¿quién? ¿Entonces quién? Pedro lo llevó aparte y le dijo, ven, vamos a platicar, vamos a platicar, Jesús, ven, necesitas un consejo, Jesús. Creo que me imagino a Pedro diciéndole, no, te quiero mucho, pero ven, vamos aparte, ven, tantito, regálame un minuto, vamos a platicar, déjame darte un consejo. Lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. A ver, yo observo eso que está ahí. ¿Quién comenzó a reprender a quién? ¿Quién a quién? Díganme los que están aquí, ¿quién a quién? Hasta nos da cosa decirlo, ¿verdad? Hasta nos da miedo decirlo. Pedro comenzó a reprender a Jesús. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Ojo, no está reprendiendo a Jesús a Pedro. Pedro está reprendiendo a Jesús. Era tanta su incomprensión que quiso reprender a Jesús y le dijo, Dios nos libre, Señor. Eso jamás te sucederá a ti. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, verso 23, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús a Pedro en ese momento? Estás usando tu sabiduría humana y no estás viendo con la sabiduría divina. Aléjate de mí, Satanás. Y entonces esto me lleva a un punto interesante. La sabiduría humana no viene de Dios. Y si no viene de Dios, viene del mundo. ¿Y quién gobierna el reino de este mundo? Satanás. ¿Sí o no? Ojo, esto es muy interesante, es muy profundo. Ahora, vamos para allá. Esa es la primera escena. ¿Quiere que le diga otra escena? Muy bien. Vaya usted a Juan, capítulo 18. Vuele a Juan, capítulo 18, en el verso 10 y verso 11. Cuando los soldados llegan al huerto para arrestar a Jesús, Pedro trata de interferir en el plan de Dios. ¿Qué hizo Pedro cuando llegaron al huerto? ¿Qué hizo Pedro? Se saben la historia, ¿no? Empiezan ahí, ¿no? Pues, y empiezan a arrestarlo y Pedro se me pone muy, exacto, Pedro se pone muy flamenco, ¿no? Y entonces otra vez se quiere revelar al plan y propósito de Dios y agarra y como puede, se le acerca un soldado, le saca la espada y se pone a pelearse Pedro, porque no crea que fue así de... como los tres mosqueteros. No, la Biblia dice que Pedro actuó tan inmediatamente que agarró la espada y tiró el espadazo. Y tiró el espadazo tan con ganas de matar a la persona que, ¿dónde le pasó? ¿Qué dice la Biblia? Que le cortó la oreja. Perdóneme, si pasó aquí 5 centímetros más, ¿lo mata? ¿Sí o no? Pero le quedó aquí y se llevó la oreja. Eso dice la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque Pedro está tratando de interferir en el plan de Dios. Y ahí, si usted ve el verso 10 y el verso 11 de Juan capítulo 18, dice la Biblia,
le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Jesús nuevamente, por segunda vez, lo va a volver a reprender y le va a decir, no es con la sabiduría humana. Entiende la sabiduría y propósito divinos. Oiga, pero espéreme, Pedro ya llevaba tiempo con Jesús, ya era un discípulo. ¿Cómo era posible que todavía no entendiera esas cosas? ¿Sabe una cosa? Porque necesitamos, usted y yo, estar pidiendo constantemente al Espíritu Santo que nos revele la sabiduría divina, porque la necesitamos en nuestro día a día. ¿Sabe cuándo va a entender Pedro esto? Si usted va a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versos 23 y 24. Ahí las cosas cambian. Ahí está predicando, Pedro predica a la multitud. Y cuando usted ya escucha a Pedro predicar, va a darse cuenta que Pedro ya entendió el mensaje de la cruz. Mire, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles. Sin ley ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Hasta ahí es cuando vamos a ver a un Pedro que ya logró entender el mensaje de la cruz. No fue sino hasta ver la resurrección y la ascensión de Cristo que Pedro pudo entender y aceptar el mensaje de la cruz. Para la mente natural, la cruz es locura e es inaceptable. Y recuerde usted que en la Biblia dice que morir en la cruz era una señal de vergüenza, de oprobio. La peor muerte que podía recibir un judío, ¿cuál era? La Biblia dice, usa una palabra. ¿Se saben cómo dice la palabra? La palabra donde la Reina Valera lo dice bien fuerte. ¿Qué palabra usa para decir a los que mueren en un madero? ¡Maldito! ¡Maldito! A los que mueran en una cruz. Por eso para muchos era una locura pensar que ahora la cruz, lejos de volverse una maldición como estaba ahora, volviera una bendición, una oportunidad de salvación. Pero sabe una cosa, para muchos hoy en día la cruz sigue siendo locura y sigue siendo inaceptable. Yo he tenido pláticas con gente que me dice, yo puedo entender muchas cosas, pero no puedo entender cómo Dios prefiere morirse en una cruz en lugar de salvarnos así, de sálvense todos, 1, 2, 3, vénganse, ¿no? Para muchos es locura, pero dice la Biblia, otra vez te lo recuerdo, pero a los que se salvan, pero a los que entienden, pero para nosotros, para todos los que han creído en Cristo, es poder de Dios. Gloria a Dios por eso. Ahora bien, 5 razones de por qué la sabiduría de Dios es sabiduría superior a la de los hombres. La primera razón, por su permanencia. Dios es eterno. Dios es eterno. La sabiduría de los hombres se va a terminar. Isaías dice que la sabiduría de los hombres será destruida. La sabiduría humana es pasajera. Es más, la predicación de 1 Corintios en capítulo 1, Pablo hace una pregunta. ¿Y dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio? Se va a morir un día y no, ¿y dónde quedará? ¿Dónde quedará? Mire, había personas, usted ha conocido seguramente gente que admira. A mí había un cronista en México que escribía en el Reforma o en esos, se llamaba Germán Dehesa. Germán Dehesa, yo lo leía todos los días, desde creo que los 15 años que descubrí a Germán Dehesa, que publicaba todos los días, era un cronista. Era genial, todos los días buscaba, me metí a internet o en el periódico, llegué a la universidad y buscaba a Germán Dehesa y me lo leía. Tenía todo, y era yo decía, qué hombre tan inteligente, qué hombre tan culto. Uno escucha hablar a personas así y dices, wow, esta gente habla y uno hasta vuela. Pero un día se mueren. ¿Y dónde queda su sabiduría? En los recuerdos de un libro. Pero su sabiduría se va con ellos. Pero la permanencia de Dios es que Dios es eterno. Y una característica del carácter de Dios es que Dios es sabio. Y si Dios es eterno y Dios es sabio, estamos hablando de permanencia. La segunda razón, su poder. Todos los seres humanos sentimos en muchas ocasiones que somos muy fuertes, muy inteligentes. Es más, en muchas ocasiones sentimos que nuestro ingenio es más hábil que los demás. Y el poder humano está por encima de lo demás hasta que nos encontramos de frente con Dios. Y nos damos cuenta que no somos nada. ¿Sabe qué logró hacer el coronavirus en estos tiempos? Recordarnos a todos nosotros que la vida, como dice la Biblia, se va en cualquier momento, ¿no?
El coronavirus vino a demostrarnos a nosotros cuánto tienes. No sirve de nada. No sirve de nada. Se mueren los ricos y se mueren los pobres. Se mueren los estudiosos y se mueren los ignorantes. ¿Sí o no? Eso vino a enseñarnos. Eso vino a enseñarnos. ¿Y qué nos dice? El único que tiene poder es Dios. La Biblia nos advierte en Proverbios 14, verso 12. Hay un camino que al hombre le parece derecho. ¿Basado en qué? En su sabiduría humana. Hay caminos que el hombre en su sabiduría humana le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Otra razón, la tercera, la paradoja. Mire, y la paradoja, y voy a usar, para hablar de la paradoja, me tendría que ir a Romanos capítulo 1. Vayan ustedes a Romanos capítulo 1, versos del 18 al 23. Dice la Biblia, Romanos capítulo 1, versos del 18 al 23. Yo le dije que este es un sermón más intelectual. Si está hablando de sabiduría, no teníamos que hacerlo de otra forma. Era un sermón mucho más intelectual porque él está hablando de sabiduría, ¿no? Romanos 1, del 18 al 23 dice, hay personas, hay individuos, hay hombres o hay mujeres que pretendiendo ser sabios son unos necios. Necios. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. Vaya usted ahora a Santiago capítulo 3. Vuele usted a Santiago capítulo 3 rápidamente. Santiago capítulo 3, en el verso 15. Si los hombres rechazan la revelación de Dios, entonces la sabiduría que se tiene no es divina, sino terrenal. Y hasta la Biblia dice en Santiago 3:15 que esa sabiduría no solamente es terrenal, sino le dice es animal y es diabólica. ¿Ya lo vio? ¿Ya lo vio? Santiago 3:15. Ahora, cuarta idea. Su propósito, la sabiduría de Dios tiene un plan. Muchos de nosotros, mire, el otro día me preguntaba, me dijo, ¿y para qué aprendo todo lo que aprendo? Rui dijo ayer con jóvenes, ¿no? Dijo, todo lo que aprendamos nos sirve. Y sí nos sirve para algunas cosas, ¿no? Nos sirve saber las matemáticas, ¿para qué? Pues para que no nos hagan burros cuando vayamos a comprar algo, ¿no? ¿Sí o no? Nos sirve saber sumar, saber multiplicar, saber si estamos en una ingeniería, pues nos sirve saber para poder calcular lo que necesitamos. Hay cosas que sí nos sirven, pero ninguno de esos conocimientos me sirve para la salvación de mi alma. Yo le voy a decir al Señor, Señor, sálvame porque me sé pi por radio al cuadrado, ¿no? Eso no me sirve, es conocimiento humano, pero no me sirve para la salvación de mi alma. La sabiduría de Dios tiene un propósito. Y el propósito es este. Quédense en Santiago 3, en el verso 17. Ahí en Santiago hay mucho que sacarle de provecho. La sabiduría de Dios tiene un plan y tiene un propósito, que es producir en para la gloria de Dios. A ver, véanlo en Santiago 3, 17. Santiago 3, 17. La sabiduría de Dios tiene como propósito que usted y yo generemos un fruto para la gloria de Dios. Así es que no solamente es recibir sabiduría divina y ya. Si usted habla de que tiene sabiduría divina, lo que usted y yo deberíamos estar haciendo es estar teniendo frutos de Dios. Frutos que den la gloria a Dios. La quinta, la presentación. La sabiduría de Dios está presentada de una manera simple y directa que a muchos hasta les parece sorprendente y hasta loco. Pero ¿quiere verlo usted? ¿Qué dice la Biblia? Y se lo sabe de memoria. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Ahí arranca todo. Ahí arranca todo. La sabiduría humana muchas veces ve la causa inmediata de un problema, pero la sabiduría humana no alcanza a ver las raíces. La sabiduría divina se va a las raíces y se da cuenta que muchos de nuestros problemas tienen que ver por una palabra: pecado. Pecado. Mire, déjeme decirle, hay un filósofo, no recuerdo el nombre ahorita, que dijo que entre más conocía, más problemas sentía en sí mismo. Porque es cierto, el aumento del conocimiento y la filosofía tienden a incrementar los problemas del hombre, no a resolverlos. Ahora, entre más sé, más entro en conflicto. A medida que aumenta la dependencia de mi sabiduría, también van a crecer mis propios problemas. Pero te tengo una gran verdad. A medida que tú aumentas tu sabiduría divina, vas a encontrar gozo, paz, amor, redención en Cristo Jesús. ¿Nota usted la diferencia?
3 actitudes del hombre que están ahí en 1 Corintios, capítulo 1. Si usted observa en 1 Corintios, capítulo 1, cuando Pablo está escribiendo, pone a 3 hombres distintos. Uno pone a los judíos, otro pone a los griegos y otro pone a los que dicen nosotros, o sea, a los cristianos. 3 actitudes del hombre. El primero, los judíos, ¿qué querían? ¿Qué pedían? Señales. Eran bien carnales, querían todo verlo por esto. Porque, y sabe una cosa, ahí dice en la Biblia que eso se convirtió en su propio tropezadero. Así dice 1 Corintios 1. Los judíos pedían señales y esas señales terminaron siendo tropezadero. ¿No acaso Jesús les dijo, oigan, ellos piden señales? Y Jesús les dijo, ¿y señal? No les será dada, sino la señal de Jonás. Así dijo, ¿no? ¿Cuál era la señal de Jonás? 3 días. Perfecto. 3 noches. Muy bien. No se preocupe si usted no escuchó lo último, me voy a regresar tantito para decirle que en este tiempo hay hombres que están pidiendo señales por la necesidad de su carnalidad para esperar respuestas. Otros que se están abrazando sus conocimientos como si fueran la ciencia donde van a encontrar la respuesta a su pecado, a su vida como está lamentable, o que sienten incompletos o han perdido la paz. Déjeme decirle que ni es la ciencia ni son las señales. Lo que usted necesita es a Cristo. Eso es lo que usted necesita. Usted necesita a Cristo. Cristo es la única realidad. En este tiempo, el mayor riesgo, ¿sabe cuál es? Que mucha gente se acerca a Dios, pero se acerca basado en las ideas preconcebidas que tiene de Dios. Se acercan a Dios queriendo que se amolde la forma en la que nuestra mente concibe a Dios. Y esto no puede ser así. La Biblia lo sentencia. Lo más insensato de Dios no se compara. El hombre, por más sabio que quiera ser, no se puede comparar con lo más insensato de Dios. El hombre, lo más fuerte que tenga el hombre en sí, no se compara con lo más débil de Dios. ¿Quieres comparar la sabiduría humana con la sabiduría de Dios? Entonces debes darte cuenta que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Cristo es aquel de quien para los judíos fue un tropezadero, pero también Cristo es salvación para todos los que creen y redención para los que aceptan su pecado y le piden una oportunidad de perdón a Él. El poder de Dios es verdadero poder. El poder que significa algo y que logra algo. No es de los hombres, pero es sabiduría divina ofrecida a los hombres. Es el poder de la salvación del pecado, de la liberación del reino de este mundo, de la vida misma en la presencia de Dios por toda la eternidad. La Biblia dice en Santiago, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. Pero no está hablando de la sabiduría humana. Si usted le pide a Dios sabiduría, no espere que Dios le dé sabiduría humana. Dios le va a dar sabiduría divina para que usted dé frutos para la gloria de Dios. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra en este día. Gracias por ayudarnos a comprender y a entender que la sabiduría divina es muy superior a la sabiduría humana. Que nosotros no podemos de ninguna manera esperar que en la sabiduría humana alcancemos tu reino. Nosotros necesitamos la sabiduría de Dios para que podamos comprender todo lo que tú nos has concedido. Nosotros necesitamos darnos cuenta que no es la sabiduría, ni el conocimiento, ni la inteligencia humanas lo que nos acercará a ti. Nosotros necesitamos el poder de la cruz, el poder de la salvación, la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. No es con argumentos que llegaremos a tu presencia, sino es con acercarnos con un corazón contrito y humillado, creer en ti, confesarte nuestros pecados y vivir una vida plena en redención contigo. Ayúdanos a hacerlo, ayúdanos a mejorar nuestra vida a través de tu sabiduría divina. Ayúdanos, Señor, a menguar nosotros para que crezcas tú en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Adelante, mis hermanos.
Dios te bendiga, hermano. Pues vamos a entonar una alabanza, hermanos, para levantar pues la ofrenda en esta hora. Y agradeciéndole a nuestro Dios por esta palabra que hoy, a través de nuestro hermano pastor, dio a nuestras vidas. Una palabra, hermanos, la verdad es que pues Dios nos habló de manera hermosa hoy, pero confrontadora, ¿sí o no? Entonces, hermano, hoy yo te invito, hermano, te hago una invitación. Por ahí tenemos la cuenta donde podemos hacer nuestros depósitos. A esa cuenta, hermanos, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, ¿sí? Para la gloria de nuestro Dios. Quiero que entendamos esta alabanza, hermanos, y así levantamos nuestra ofrenda en esta hora. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud. Pecados, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé la vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, aleluya, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré al ver su triunfando en vida, veré gloriosa luz de sí, veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé suyo, la vida vale más y más solo por Él. Aleluya. Nuestra hermana, vamos para dar gracias por la ofrenda y los diezmos. Amén. Te damos gracias, amado Padre, por la provisión que tú nos das cada día, Dios mío. Gracias porque a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, tú nunca nos has dejado, Dios mío. Gracias por el trabajo y la economía de cada hogar y porque tú les permites poner en su corazón este deseo de seguir ofrendando, de seguir diezmando, Dios mío, porque es para ti, porque trabajamos para tu gloria y para tu honra. No nos dejes y nos síguenos fortaleciendo para no desanimarnos y para seguir fortalecidos en ti, porque tú vives y por eso nosotros vivimos, Dios mío. En el nombre de tu Hijo Jesús amado, amén. Nuestro hermano pasó para despedirnos en este tiempo. Amén. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Déjeme decirles nada más los avisos que tenemos para estos días.
tomen asiento. Y usted está en su casa, pues, y está sentado, pues sigáis sentado, ¿verdad? Los que estamos aquí. Deme un segundo, estoy entrando para ver los avisos que tengo. Por ejemplo, primer aviso, hermanos, muchas gracias por todos los que están inscritos en los discipulados. Déjeme decirle que definitivamente superó mis expectativas personales. Inicialmente yo había pedido 25, dije con que tenga 25 en el discipulado, pues está súper bien entre los 2 días, ¿no? Si habíamos tenido el anterior discipulado, tuvimos más o menos como unos 36 inscritos, pero acabaron como 22, 24. Y dije, bueno, si tenemos la misma cantidad, 25 personas, está muy bien. Compramos 25 libros, pero luego mi esposa me dijo, no, échale más fe. Y dije, bueno, está bien, y compré otros 10, tenemos 35. Pero sucedió que cuando empezaron a inscribirse, gracias a Dios empezaron a inscribir, tenemos inscritos personas de otras iglesias que no son de esta iglesia, pero son nuestros hermanos en Cristo y que quieren tomarlo y que se han inscrito y entonces lo van a tomar. Tenemos ahorita ya 60 personas inscritas, 30 están el día jueves y 29 están inscritas para hoy domingo a las 7 de la noche. Entonces muchas gracias. Los que están inscritos hoy domingo a las 7 de la noche, por favor sean puntuales. Les voy a mandar la liga, ¿en dónde estoy acá, verdad? La liga en Zoom, de Zoom, para que usted pueda meterse y estar puntual. Trate de estar 5 minutos, 10 minutos antes para estar ahí y poder arrancar a tiempo. Domingo, hoy a las 7 de la noche, a los que están ahí. Obviamente les va a llegar únicamente a los que se inscribieron. Si usted no se inscribió, ni se preocupe, no le va a llegar nada. Si usted se inscribió, le va a llegar, ya sabe que abrí un grupo de WhatsApp donde ahí le llega la liga y usted va a poder meterse para estar en este discipulado. Es fundamental que usted tenga el material porque va a trabajar con ese material. Si usted no lo tiene, seguramente va a batallar con el discipulado. Muy bien, el segundo recordatorio, reunión de secundarios, hoy a las 5, ¿verdad? 5 de la tarde, los secundarios. Usted tiene un hijo que está en secundaria de 12 a 15 años y le gustaría que también tuviera un discipulado. De hecho van a llevar el mismo, mi experiencia con Dios, pero a nivel juvenil. Y está también bien padre para los secundarios a las 5 de la tarde. Si quiere inscribir a uno, mándenos ahorita aquí por en los comentarios de la iglesia, pongan me interesa y nosotros nos comunicamos con usted para añadir a su joven o a su señorita. Tercer aviso, la reunión de oración de mujeres es mañana a las 5 de la tarde. Y les recuerdo, mujeres, 5 de la tarde lo hacen por Zoom, ¿verdad? Por Zoom a las 5 de la tarde, gracias. El jueves a las 7 de la noche, el discipulado Mi Experiencia con Dios para los que están los jueves. De lunes a jueves estamos transmitiendo Iglesia en Casa a las 9:30 de la noche. Ha sido una tremenda bendición ver que usted se conecta y que se conectan de otros lugares, otros hermanos, otras iglesias y reciben la enseñanza y podemos cantar, orar juntos y aprender de la palabra. Lo hacemos por Facebook Live en esta página de la iglesia. Le animo a que se siga metiendo. Enseñanzas para matrimonio son los viernes a las 9:30 de la noche. Los niños tienen su enseñanza infantil los sábados a las 6 de la tarde. Los varones este sábado tienen reunión a las 9:30. Sábado en las 9:30 de la noche. Los sábados es para varones cada 15 días y este sábado nos toca reunión de varones. Y recordarles del Congreso de Jóvenes, Arielito, Congreso de Jóvenes. Julio 22 al 26, o sea que empieza ¿cuándo? ¿Cuándo es 22? Miércoles, este miércoles ya empieza. Es miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. 22, 23, 24, 25, 26. Ok, son 5 días de congreso para jóvenes. Ojo, hermano, si usted tiene un joven y le interesa que se meta al congreso, necesita registrarse. Si usted no sabe cómo registrarse, mándenos por aquí un aviso y nuestra hermana Ruth o nuestro hermano Ariel, que están ahorita pendientes de la transmisión, le podrán indicar el proceso que hay que seguir. El congreso es gratuito. Ruth ya nos está poniendo ahí cuál es la liga. Gracias, Ruth, por ponernos la liga. Está poniendo la liga para que por ahí usted, si tiene jóvenes o señoritas, si quieren meterse al congreso, puedan estar ahí. Va a ser una experiencia hermosa. El congreso de varones en agosto, ¿verdad? El próximo mes ya viene el congreso de varones, así es que también habrá tiempo para que nos metamos a ese. Muy bien. Son todos los avisos que tenemos. Hermano, déjeme decirle que necesito que usted esté muy atento en estos días para lo que surja con respecto a las noticias de
volver a reunirnos. Déjeme decirle que lanzamos una encuesta y obviamente los que se pusieron en la encuesta, llenaron la encuesta, pues ya tenemos qué días y ellos tienen prioridad para estar en la reunión. Nuestras autoridades nos dicen que no podremos rebasar más allá del 30% de la capacidad, lo que significa que para nosotros poder cubrir más o menos el 70% de lo que tenemos en la iglesia, tendríamos que tener 3 reuniones, no 2. Inicialmente íbamos a tener 2 pensando que fuera 50 y 50, pero vamos a tener 3 reuniones, eso va a modificar nuestros horarios. Hoy trataremos de definirlo y le mandaremos un aviso a usted. Por favor, necesito que esté atento. Y si usted todavía no nos ha avisado en qué culto puede estar después de que pongamos los horarios, va a ser fundamental que nos diga. No queremos decir que llegue usted aquí y esté en la puerta y le tengamos que decir, ya no puede pasar porque ya tenemos el cupo. Debemos ser obedientes a nuestras autoridades y debemos cuidarnos todos. Para que usted pueda venir, va a requerir traer un cubreboca, va a requerir usted seguir las normas de higiene que aquí le vamos a decir, va a tener que llegar y lavarse las manos, ponerse gel, traer su cubreboca durante toda la reunión, no saludar de cerca a nadie, le van a medir la temperatura, si alguno sale con una temperatura alta, pues ya sabe usted que lo regresan a su casa, nos dará mucha pena, hermano, pero es la seguridad de todos. Y los niños no pueden venir los niños, no pueden venir personas de la tercera edad, tampoco pueden venir. Eso es lo que dicen las autoridades, no lo digo yo, son las autoridades y nosotros tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Entonces, le pido su comprensión, le pido por favor que esté atento a todos los avisos que tenemos. Y si usted no nos ha llenado la encuesta, hoy la puedes volver a mandar hoy, ¿Sabi? Hoy la volveremos a mandar, ahorita en unos minutos por chat, ¿verdad? El chat de WhatsApp, para que usted elija en qué reunión quiera estar y poderlo empezar a acomodar. Vamos a tener más o menos 25, ¿verdad? 25 o 30 personas máximo son las que tendremos. No habrá ninguno más. Y cuando digo 25 y 30, estoy contemplando también a los que están en servicio. Es decir, de esos 30 hay que quitarle los de la alabanza, hay que quitarle los de que están en transmisión y ahí ya somos más o menos 7 menos. Entonces prácticamente estamos hablando de unos 23, 22 personas por reunión. Son muy poquitas. Es la forma en la que ahora lo podemos hacer. Cuando las autoridades nos digan otra cosa cambiaremos, pero así. Si usted quiere estar aquí, va a tener que avisarme, vamos a hacer las listas, vamos a tener que corroborar y casi va a tener que confirmar su asistencia. Si usted me dice, hermano, yo había puesto a las 9, pero no voy a llegar, no hay problema, pero para darle lugar a otra persona, no sé que usted se registre y luego no llegue y le hayamos quitado un lugar a otra persona que sí hubiera querido y si hubiera llegado a esa hora. No sé si fui claro. ¿Fui claro? ¿Fui claro? Muy bien. Bueno, entonces cerremos nuestros ojos y demos gracias. Señor, te damos gracias por esta reunión. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias porque tu palabra, Señor, siempre nos anima y nos exhorta. Gracias por recordarnos que no debemos depender de nosotros mismos, sino de ti. Que la sabiduría que proviene de Dios es la correcta, la que trae salvación, la que nos convence de nuestra necesidad de ti. Ayúdanos a entender, Señor, cada día esto, para que vivamos deseando cada día ser más sabios en ti. Y si a alguno de nosotros nos falta sabiduría, ayúdanos a ser, Señor Jesús, humildes para pedirte a ti sabiduría, para que tú nos lo des abundantemente y sin reproche. Bendice a cada uno de mis hermanos en sus hogares. A los que salen a trabajar, bendícelos. Señor, te pedimos por cada uno de nuestros hermanos, de nuestra iglesia y de otras iglesias que están enfermos en situación ahorita de convalecencia, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos, Señor, que el cristiano, es cierto, no nos gusta estar enfermos, pero el cristiano no se aflige como el que no tiene a Cristo. Nosotros te tenemos a ti y sabemos, Señor, que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sabemos que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero, Señor, te pedimos, guárdanos de todo mal. Y si es tu voluntad que no nos enfermamos, por favor, te lo pedimos. Cuida a nuestros niños. Bendice las economías de cada uno de mis hermanos. Bendice los trabajos. Ve con nosotros en cada actividad. Ayúdanos a alumbrar delante de los hombres para que los hombres vean nuestras obras y viendo nuestras obras te glorifiquen a ti. Todo, Señor, esta ofrenda que hemos presentado es una acción de gracias por todas las cosas que hemos recibido de ti. Gracias por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Se ponen de pie los que están aquí y los que están en sus hogares.
Decimos todos juntos el Salmo 23. ¿Estamos listos? Levantamos nuestra mano, solamente enseñar de acepto que tú eres mi pastor. Eso es todo lo que significa la mano levantada, pero la Biblia también dice levantemos manos santas. Dice la Biblia, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Reciba un abrazo. Estamos despedidos.